Abra su Biblia por favor conmigo en 2 Corintios 4:16. Segunda epístola de Corintios 4:16. Hoy les voy a seguir compartiendo el tema. Este es el tema número 4 de la serie Beneficios de un nacido de Dios. Este tema yo le titulé El templo del Espíritu. Vamos a darle lectura a los versos 14 al 16, segunda de Corintios 6, versículo 14 y 16. Y yo quiero que me vaya siguiendo con mucha atención, mi amado. Miren, vamos a seguir desempacando los beneficios que hay guardados en esta Biblia, hermanos. Vamos a seguir desempacando, así como usted cuando abre en este caso los beneficios que le dan en un trabajo. A todos nos dan un paquete, nos dan un sobre, nos dan un folder a veces, un binder ahí de información, de beneficios. ¿Y cuántos de nosotros nomás llegamos y lo aventamos? La mayoría, ¿a poco no? La mayoría nos distinguimos. O sea, lo único que yo sé, como lo dije hace unos domingos, lo único que sé es que me van a pagar de 25 y lo demás no me interesa. Bueno, yo considero que estos temas son muy esenciales, porque hay cristianos que llevamos 5, 10, 15 años, posiblemente no hayamos desempacado todavía todo el paquete divino que Dios nos otorga como hijos, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Voy a hablar en un sentido figurado. A lo mejor usted ya aventó el manual por ahí, ¿verdad? En la esquinita de su hogar. A lo mejor lo aventó por ahí, no sé, debajo de su cama. Yo no sé dónde guarde. Yo tengo documentos guardados debajo de mi cama, por ahí en un cajón, documentos que me dieron cuando yo tomé varios trabajos y nunca los abrí. Muchas cosas ni siquiera los leí, ¿no? Pero la Biblia no podemos darnos el lujo, hermanos. No, tenemos que desempacar ese paquete divino que Dios nos ha otorgado, hermanos. Y este tema es vasto, es bastante grande. No pretendo abarcarlo en una sola hora, pero sí quiero señalar áreas específicas y bien claras, hermanos. Porque el cristiano reconoce que es templo del Espíritu de Dios. Yo sé que soy templo del Espíritu, pastor, sí, así dice la Biblia, pero se ha dado la tarea de escudriñar la palabra de Dios y entender por qué, para qué soy templo del Espíritu. Porque todos esos beneficios, hermanos, todos son beneficios que no podemos estar ignorando, y lo digo por experiencia. Hay personas que no sabemos, hermanos, pero la finalidad no es burlarse de nadie, más bien ayudarle. Lea conmigo, por favor, en 2 Corintios 6, 14 al 16, y le pido a Dios que me dé la gracia para poder desenvolver este tema, porque son temas bastante necesarios y ignorados, lógico. 2 Corintios 6, capítulo 14 al 16, dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, aquí viene vamos a decirlo, la finalidad del tema, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, no lo dijo ningún pastor, no lo dijo ningún predicador, lo dijo Dios, desde el Antiguo Testamento. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia es el único libro sagrado que, a diferencia de todos los libros ya existentes o por existir, dígase enciclopedia o cualquier otro volumen que usted pueda buscar o adquirir, la Biblia se distingue por su exactitud. Fueron 40 autores quienes vivieron en diferentes épocas, algunos de ellos con diferencias de miles de años, algunos otros por siglos de diferencia, pero fueron hombres inspirados por Dios que en diferente época escribieron 66 libros, los cuales coinciden de una manera impresionante a la perfección. Por ejemplo, de la época de Moisés hasta la época de la iglesia primitiva, por lo menos se habla de 1400 años de diferencia, imagínate, mi amado. Después de Moisés pasaron 14 siglos antes de que vinieran los escritos de Dios para San Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento. Y todos estos escritos, siglos después, se alinean a la verdad. De hecho, estamos leyendo algo que Pablo escuchó en el Antiguo Testamento. San Pablo, un erudito de las Escrituras, un hombre letrado, preparado e instruido por un hombre llamado Gamaliel, un hombre, ¿verdad?, reconocido y respetado en Israel, era un judío rabino de aquella época, que Dios había hablado por medio del profeta Ezequiel 500 años antes de la venida de Cristo. Y en referencia de lo que acabamos de leer, en referencia al Espíritu Santo que habríamos de recibir usted y yo, ese tema lo tocábamos Alejandro y yo el jueves pasado, y Alejandro me decía algo bien interesante. Y en base a estos temas, mis amados, decimos, qué privilegio ser templos del Espíritu Santo. ¿Por qué a Dios no le plació que los antiguos, todos los que se mencionan antes de Cristo, por qué ellos no fueron templos del Espíritu Santo? Y yo le contestaba a Alejandro, recuerda que el hombre fue hecho a la perfección. El hombre no fue hecho pecador, mi amado. El hombre fue hecho a la perfección y lo puso en un lugar donde no conocían pecado, llamado el Edén. ¿Sí o no? Pero como Dios en su presciencia, en su conocimiento adelantado, dijo, yo sé que el hombre va a fallar. Lo que Dios hizo fue preparar un plan B. En mi idioma, ¿no? Es un plan B para que usted me entienda. Pero los hombres no nacieron ni fueron creados para ser pecadores. No. ¿Verdad? Ojalá y que me vayan siguiendo, ¿verdad? Son misterios que no vamos a desenvolver usted y yo en una hora. A veces ni el cristianismo nos alcanza, ¿no? Pero más o menos damos ahí, ¿verdad? ¿Qué puedo decir, verdad? Una respuesta para que entendamos que a Dios no se le escapa nada, mi amado, ¿verdad? Dios no hizo mayor ni menor al del Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento, no. Simplemente es que por su misericordia, por su gracia, por esa actitud que sabía que el hombre iba a tener, bueno, Dios hizo cosas que ya le preguntaremos allá arriba y Él nos las explicará. Ezequiel habló las palabras que San Pablo estaba mencionando, hermanos, 500 años después. Dice la Biblia en Ezequiel 37:27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, mi presencia. Acuérdense que el tabernáculo de Dios era una figura de Dios, era una figura de la misma presencia de Dios. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es algo parecido a lo que dice Levítico 26 en el capítulo 12. Imagínate, estamos hablando de 1445 años antes de la venida de Cristo, que ya se estaba hablando lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Dijo Dios por la mano de Moisés, Levítico 26:12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo,
Dios ya estaba hablando que usted y yo íbamos a recibir ese beneficio de ser templos del Espíritu Santo de Dios. Ser templo, mi amado, del Espíritu Santo es un regalo incomparable, único e inigualable, ya que la misma presencia de Dios está morando en nuestro interior. Es la misma esencia divina, la vida de Dios en nosotros. Incluso esta realidad es difícil de explicársela a los demás, ya que humanamente hablando, la gente no nos cree. La gente no va a dar crédito a lo que usted y yo hablamos. En cierta ocasión Jesús dijo lo siguiente ahí en San Juan 7, versículo 38, si usted es bien rápido para las escrituras. Él dijo lo siguiente, San Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús siempre hablaba por parábolas, por comparaciones. Él tomaba siempre ejemplos terrenales para enseñar algo espiritual. Y en esa ocasión dice: el que crea en mí, correrán de su interior ríos. Y usted sabe, mis amados, lo caudaloso, la mucha agua que traen los ríos caudalosos, ríos de agua viva. Y lo dice clarito después: esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Fíjate, hermano, lo que recibimos solo por creer, A la gente no nacida de lo alto no le alcanza su limitado entendimiento para reconocerlo o para entenderlo. ¿A cuántas personas nos han cuestionado o nos han preguntado: oye, ¿me explicas por favor por qué dices tú ser templo del Espíritu? ¿Habrá alguien aquí presente que le hayan hecho esta pregunta? Probablemente no, ¿verdad? Bueno, en eso es lo que yo me baso, que no sabemos desenvolver un tema muy interesante, porque en esto se encierran muchos misterios que ni los mismos cristianos alcanzamos a entender, pero es necesario que nos esforcemos, mis amados, para no desperdiciar lo preciado que tenemos en usted y en mí, ¿verdad? Como templos de Dios. En cierta ocasión, el apóstol Pedro dijo ahí en primera de Pedro 1, 21, 23, 1, 22 a 23, él dijo algo bien interesante que muchos no entienden, ¿verdad? Dice, primera de Pedro 1, 22 al 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, perdón, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, porque esos son los que pasamos a ser templos del Espíritu, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ser templos o ser morada de Dios es un misterio para este mundo. Sin embargo, para nosotros, que por experiencia, yo lo he dicho muchas veces y lo repito, el cristianismo es una experiencia. No es religión ni denominación ni una costumbre a llegar a un culto, no. El cristianismo es una experiencia, hermanos. Usted y yo por experiencia hemos experimentado la naturaleza de Dios. Y a nosotros sí nos alcanza a entender lo que hemos recibido, porque hay algo sobrenatural que ya está en nosotros. Ahora bien, como templos del Espíritu, nos debemos de hacer las siguientes preguntas, mis amados. Escuchen bien, ¿para qué lo recibí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer también? ¿Por qué lo hago? ¿Qué beneficio me trae ser este templo del Espíritu? ¿Cómo poder beneficiar a otros también? Esas son preguntas esenciales, hermanos. Es necesario entender esto. ¿Qué es lo que debo, pero también qué es lo que no debo hacer? ¿Para qué? Para no dañarme y para no dañar a otros. Yo no sé a cuánto les sucedió, hermanos. ¿Han escuchado que muchos cristianos, ya siendo cristianos, siendo nacidos de Dios, por ahí algunos me escucharon, uno por ahí, que por lo menos conocí, dice que todavía se fue al baile. Ya nacido de Dios, ya nacidito de Dios. Pero ¿saben a qué fue al baile? A darse cuenta que ya no era su naturaleza. Gloria al Señor por esos. Una persona me dijo que ya era cristiano, nació en su casa, nació en su casa. Él le dijo: Señor, perdóname, ni siquiera tuvo que venir a un culto evangélico, fíjate.
La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Salmo 51, Dios no lo desprecia, hermanos. Así es que usted desafía al que no conoce a Dios. Dile, aquí mismo te puedes arrollar. ¿Aquí? ¿En serio? Aquí te puedes arrollar. Aquí te va a alcanzar Dios. Aquí vas a ser templo del Espíritu de Dios. Aquí Dios va a ser morada en tu corazón. ¿En serio? Sí, claro que sí. Esta persona me dijo que todavía se echó sus cervecitas. ¿Pero saben para qué? Simplemente para darse cuenta que ya no era su naturaleza. Le dieron asco. No, algo me pasó, yo no sé qué tiene esa cerveza que ya no es para mí. Este es el propósito de este tema, hermanos. Entender por qué somos templos del Espíritu, para no dañarnos y para no dañar a los demás. Es claro que los seres humanos aún necesitamos un cuerpo físico para interactuar, porque tú dices, oye Señor, pero ¿cómo es posible que tu morada esté en un cuerpo pecaminoso? ¿Cómo es posible, Señor? Bueno, recuerden, mis amados, que Dios lo dijo claro. Jesús lo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. El hombre no nació para ser pecador. Lastimosamente lo heredamos, ya lo expliqué hace 8 días, con peritas y manzanas. A Dios le plació poner su Santo Espíritu dentro de nosotros, ahorita, sí, así como me ven, imperfecto, claro, ¿verdad? Tenemos que tener un cuerpo para ejercernos este mundo, porque este mundo no es espiritual, no, estoy hablando del mundo literal. Y teníamos que tener un cuerpo para actuar, por supuesto, ¿verdad? Lastimosamente sabemos que este mundo, o este cuerpo, perdón, no es perfecto. Ni siquiera es cristiano, como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? El hecho de que nuestro cuerpo es, de hecho, nuestro cuerpo es un enemigo a vencer. Imagínate cómo Dios nos sorprende. Sí, Él puso su Santo Espíritu en vamos a decirlo, en un enemigo. Después de Satanás, ¿saben quién es nuestro enemigo a vencer? Nuestro cuerpo, hermanos, nuestra carne. Así es lo que lo llama la Biblia. Vamos a mirarlo en Gálatas 5, 16, 17, por favor, para que no se asusten, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿en serio, pastor? ¿En este cuerpo pecaminoso está el Espíritu Santo de Dios? Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Gálatas 5, versículo 16 y 17. Pero escuchen algo que Dios dice, para que no se asusten. 5, 16, 17. Digo pues, estas frases son, vamos a decirlo, son bastante ignoradas. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Notamos en estos escritos, y la misma experiencia nos lo comprueba, una de la infinidad de beneficios que Dios nos trae, que nos trae el poder de su Santo Espíritu en nosotros, es contrastar nuestros deseos pecaminosos. Sí, hermanos, el Espíritu Santo de Dios está siempre contrastando lo que a Dios no le agrada. El Espíritu Santo de Dios, entre muchas labores, contradice nuestros deseos humanos. Porque cuántas cosas deseamos humanamente hablando que quisiéramos, inclusive a veces pensamos que no las merecemos. Y saben que la presencia de Dios te dice, no, hijo, no, te va a hacer daño, no lo necesitas, ni siquiera es tu naturaleza ya. La carne todos los días le está declarando la guerra al Espíritu que ya mora en nosotros. Lean por favor conmigo bien rápido 1 de Pedro 2, versículo 11. Son textos que nos van a ayudar claramente a que uno de los misterios, si usted me permite esa expresión, uno de los misterios que debemos de descifrar, mis amados, es que sí somos templos del Espíritu Santo. Y todos los días estamos luchando. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para que no vivamos como el cuerpo nos lo pide. Porque si tú le preguntas a tu carne o a tu cuerpo qué quiere, olvídate, hermano. Te va a sacar una lista más grande que la de K-Foods o la de Rainbow. No, ya no existe Rainbow, ¿verdad? Bueno, Coscomate, digo yo. Créamelo, pregúntale a tu carne qué quiere.
Basta con despertar, salir a la puerta de tu casa y empezar a mirar alrededor. ¿Qué no quiere tu carne? Todo. ¿Sí o no? La carne es como el niño caprichoso cuando se mete contigo a la tienda. ¿Qué es lo que le pide el niño caprichoso? Todo. Lo sacas arrastrando, lo sacas llorando, lo sacas gritando, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Y bueno, hay que darle, ¿verdad que sí? Hay que darle, tú estate quieto. Así es la carne, hermanos. Así es la carne. Todo te va a pedir la carne. Pero gloria al Señor que está en la misma presencia de Dios. Ey, ¿dónde vas? Ten cuidado. Fíjense lo que dijo Pablo, bien clarísimo, Pedro, perdón. Primera de Pedro 2, versículo 11, perdón. Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos, hermanos. La iglesia está a punto de ser arrebatada, nos vamos a ir bien pronto. Grábeselo en su corazoncito. Yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, lo digo bien claro Pedro. La palabra abstenerse, del griego apeco, significa yo les ruego que se aparten de malas prácticas, tanto morales como ceremoniales. Pedro era judío y sabía muy bien que había muchas prácticas ceremoniales que no querían dejar todavía los judíos, ¿verdad? Que ya no beneficiaban ni dañaban, ¿no? Pero Pedro les dijo, dejen de hacer prácticas, apártense de cosas que los van a dañar. Todo eso está batallando con su alma todo el tiempo. De hecho, uno de los rasgos que el ser humano experimenta desde el día que el Espíritu Santo entra a nuestros corazones es naturalmente y voluntariamente apartarse de lo malo, lo cual se llama bíblicamente el temor de Dios. Cuando usted recibe la presencia de Dios, a usted le llega un sentir así medio raro, ¿no? Ese temor, pero no es temor de miedo, no estamos hablando de terror. La palabra temor de Dios es me acerco a Dios sabiendo que estoy limpio de mi corazón. Yo me voy a acercar a Dios sabiendo que no ofendo a las personas. Me voy a acercar sabiendo que Él es santo y yo también quiero ser reverente. Ese es el temor de Dios, acercarse, ¿verdad? Vamos a decirlo, con todo el respeto posible. Eso es lo que viene cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo de Dios. Y es increíblemente lógico, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es quien produce el temor de Dios. Incluso el Espíritu nos transporta como creyente a un grado muchísimo más alto que nos alcanza no solamente para rechazar, sino para aborrecer el mal. Aborrecerlo, hermanos, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Proverbios 8, versículo 13. Dice así, Proverbios 8, versículo 13. Si lo quiere usted leer conmigo, le damos ahí el segundito. Proverbios 8, versículo 13. Fíjense hasta dónde nos lleva el temor de Dios, producto del Espíritu Santo que mora en nosotros. El temor de Jehová, te lo dice claro, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Todos sabemos que por un acto de injusticia, la primer pareja en el Edén, el pecado pasó a formar parte de nosotros, parte de nuestra herencia, como lo enseña Romanos 5, versos 18 al 19, ya se los expliqué hace 8 días. Pero también sabemos que por la justicia vamos a decirlo, del más justo que es Jesús, usted y yo tenemos hoy día vida eterna. Somos templos del Espíritu. De hecho, les voy a adelantar algo que ya les explicaré más adelante, hermanos. Miren, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una garantía incuestionable y segura de que ya somos herederos y tenemos un lugar en la eternidad. Para que usted también se lo explique a los que lo escuchan. Sí, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes por qué? Una de muchas cosas. Porque Dios nos está garantizando que tenemos un lugar en el cielo. Imagínate, mi amado. Y aunque temporalmente vivimos en este mundo, sin embargo, en cualquier momento de nuestras vidas, probablemente mañana, al rato, pasado mañana, posiblemente
abandonemos esta morada terrestre, nuestros cuerpos. Por eso la Biblia dice, bueno, pueden ir bien rápido ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, y les explico algo. Por eso la Biblia dice, hermanos, que este cuerpo no puede heredar el cielo. Lo incorruptible, mejor dicho, lo corruptible, no puede heredar lo corruptible. No nos podemos ir con Dios así con todo el paquete, como quien dice, no. ¿Ah? Aunque temporalmente vivimos en este cuerpo, lo vamos a abandonar en cualquier ratito, hermanos. Vamos a ser arrebatados. Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando Él venga a traer a su iglesia, no va a tocar tierra, Jesús no va a poner sus pies en la tierra cuando venga en ese famoso rapto para la iglesia. No. La Biblia dice que Él los va a poner, Zacarías 14, versículo 4, en su segunda venida, ya cuando venga con poder y gloria. Zacarías 14, 4. Ahí sí Jesús, dice la Biblia claramente, Zacarías, que va a poner sus pies en el monte de los olivos para someter a todo ser humano. Ahí va a reinar definitivamente ya como ese rey. Pero cuando la iglesia, cuando usted y yo abandonemos esta morada terrestre, como dice la Biblia, hermanos, al Señor lo vamos a recibir en las nubes. Y la intención es la misma para la gente que nos escucha. Nuestra intención no es obligar a la gente a que crea en este acontecimiento. Usted y yo lo creemos, ¿sí o no, hermanos? Amén, por supuesto que sí, porque lo dice la Biblia. Nuestra intención no es obligar a la gente ni convencer a la gente de este evento, de este acto. No, por supuesto que no. La Biblia dice que esa es labor del Espíritu Santo de Dios. San Juan 16, 8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace la labor, el Espíritu de Dios. No es mi labor es predicar, mi labor es dar buen testimonio, mi labor es amarle a usted, ¿verdad? En Tesalonicenses 4:13 dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y dice la Biblia que así estaremos siempre con el Señor. Yo solamente se los parafraseé del 13 al 17, hermanos. Quiero subrayar la palabra que en un momento, en el aire, dice que vamos a aparecer, en el aire. Por eso les dije yo, los que ya somos templos del Espíritu Santo, vamos a recibir a Jesús en el aire, o nos va a recibir, mejor dicho, ¿verdad? Primera de Corintios 15:52, ese quiero que lo leamos por favor juntos. 15:52, para que vean cómo Dios nos va a dar finalmente lo que todo cristiano ha creído. 15:52 dice la Biblia: en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, por favor, ¿cuánto tiempo le tarda a usted en abrir y cerrarle ojos? Mire, yo ya los cerré como 4 o 5 veces, y creo que fueron como 2 segundos. Imagínate, hermanos. En segundos, hermanos, dice, en abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Yo les dije que este cuerpo no puede heredar el cielo. Y nosotros, usted y yo, seremos transformados. Los que hayamos quedado así en vida, hermanos, vamos a ser transformados, es decir, Dios, se van a quedar los calcetines aquí, esos calcetines que tienen Santa Claus, ¿no? Ahí se van a quedar, hermanos. Algún día este cuerpo no tendrá nada que ver con el pecado, pero mientras eso sucede, dice la Biblia, debemos evitar contaminarnos. Otro beneficio que nos trae el Espíritu Santo de Dios es, como se los voy a compartir al último, es que no nos contaminemos. No os contaminéis al templo del Espíritu, Muy bien. Vamos entonces a entender mis beneficios como templo del Espíritu, pero también los compromisos, hermanos. Miren, abran su Biblia por favor en 1 Corintios 2, 10 al 14, porque el primer beneficio, muy ignorado, posiblemente, ¿verdad? Para usted no, a lo mejor para muchos. 1 Corintios 2, versículo del 10 al 14, es uno de los misterios que a mí me bendice.
Es uno de los misterios más grandes que debemos de atesorar todos los cristianos, hermanos. ¿Por qué? Bueno, se los leo. Primera de Corintios 2, del 10 al 14. ¿Estamos ahí? Los propósitos de Dios son revelados a través de la palabra por la ayuda de su Santo Espíritu. Pastor, ¿cuáles son los propósitos de Dios para mi vida para este 2021? Hermano, ¿no ha leído usted la Biblia? Lo invito a que la lea. Pastor, pero ¿quién me va a ayudar? El Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a entender los propósitos. Fíjense lo que dice, ¿eh? Vamos a leerlo para que vean, ahí en 2 de Corintios 2, versículo 10 al 14. Dice, pero Dios, 1 de Corintios 2, 10, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí viene algo interesante, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural lógicamente no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, los propósitos de Dios son revelados a través de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas hoy día se siguen cuestionando, oiga pastor, ¿cómo será el inicio del 2021? ¿Qué es lo que vendrá? Miren, hay mucha gente que se considera cristiana, que se están apoyando en la psicología, en ciencias ocultas, en el espiritismo, en las señales de la luna y del sol. ¿Cuántos han escuchado de todo eso? Este 22 de diciembre. Hay gente que se está apoyando en la brujería, en la meditación o en una doctrina de demonios llamada la nueva era. Mis amados, usted y yo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a decir absolutamente todo cuando venimos a la palabra. Si el hombre espiritual no recibiera esta revelación, jamás entenderíamos los propósitos divinos, ¿verdad? Este beneficio, como lo dije anteriormente, nos advierte para que rechacemos todo tipo de profecías que están hablando con una exactitud, según ellos, para un futuro. Yo no sé si usted escuchó una mujer llamada Marisol Restrepo. Les digo con nombre para que les advierta, hermanos. Esta mujer, Marisol Restrepo, le hicieron una entrevista en estos pasados días de diciembre en base al evento que pasó en el cielo. ¿Han escuchado, verdad que sí? Bueno, esta astrobióloga dice que estudió 5 religiones. En pocas palabras, ya estudió también la religión nuestra, imagínate. Bueno, esta mujer dice que trajo un mensaje liberador para el año 2021. Escucha bien, un mensaje liberador, esa buena noticia de esperanza, como le llamó ella. Dice que cuando se alineó, así le llaman, ¿verdad? En términos de astronomía, en esos términos, la alineación a 2 planetas le llaman conjunción. Y que Saturno y Júpiter se alinearon, llegaron así al signo de Acuario. Decía esta mujer, eso no sucedía desde hace 800 años, lo cual con seguridad nos va a generar cambios de transformación a nivel de la sociedad, a nivel del mundo. Eso es lo que dijo esta mujer, porque dice que el signo de Acuario, es signo de la humanidad, es signo de lo social y obviamente que estamos entrando en un cambio social donde la libertad será nuestra primera bandera como humanidad. Ahora yo le hago una pregunta a esta mujer, ¿qué tipo de libertad?
¿De qué libertad nos habla, hermanos? Porque yo voy a la Biblia y a mí en ningún lugar me dice que la conjunción o la alineación de dos planetas me traen libertad. ¿Qué dice la Biblia, por cierto, en San Juan 14 acerca de la vida de Jesús? Dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿de qué libertad nos está hablando esta astrobióloga? Que habla Biblia, Habla Biblia, hermanos. El mismo Satanás, sí o no, habla Biblia. ¿Verdad que sí? Sí, esta mujer decía de una manera así bien, vamos a decirlo, bien astuta, como Satanás. Decía, oh, recuerda muy bien, ¿verdad? Que en el principio Dios, de la nada, Dios a su palabra habló y creó orden, ¿sí o no? Y claro, eso es lo que la Biblia dice, hermanos. Pero de ahí meterme a cosas, vamos a decirlo, a cosas, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? A la astronomía o la astrología que me vaya a resolver mi vida, hermano. Dice la Biblia, dice esta mujer que Acuario es el signo de la humanidad, es el signo de lo social y que vamos a experimentar un cambio de libertad para este 2021. Mucha gente confunde la libertad con ser liberal. Yo considero que sí viene mucha liberalidad, pero libertad en Cristo no sé, hermanos. Miren, nosotros como pastores no tratamos, ¿verdad?, de meternos en este tipo de temas, pero es necesario entender que la astronomía, a Dios le dio entendimiento a mucha gente para que sepamos muchos eventos. ¿A poco no es de bendición saber que la gente, ¿verdad?, observa, ¿verdad?, los movimientos de los astros y dice, bueno, aquí miramos nieve? ¿A poco no es de bendición, no es de bendición eso? ¿Sí o no? Aquí miramos, ¿verdad?, que va a haber un eclipse, que va a haber un temblor. Bueno, Dios no está peleado con astronomía, hermanos, ¿ok? ¿Saben cuál es el problema? La astrología. Porque la astrología habla de posiciones y de movimientos de astros a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y los sucesos terrenales. Eso es la astrología. La astronomía simplemente estudia las características y los movimientos de todos los cuerpos celestes, pero no pretende dar interpretación como lo pretende la astrología para ver qué es lo que vamos a tener o qué es lo que vamos a lograr pasado mañana. De hecho, Dios rechazó todo ese tipo de cosas, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Deuteronomio 4, versículo 19. Deuteronomio 4, 19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, hermanos. Miren, cuando en Mateo 2 la Biblia menciona que Jesús nació, dice que vinieron unos magos del oriente, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero esa palabra magos hay que traducirla en el original, son sabios. Y no hay duda que esos sabios fueron adoctrinados por los judíos en los días de Daniel. Acuérdense que Dios se llevó cautivo al pueblo judío y entre muchas personas llegó Daniel. Llegaron a Babilonia. Estos hombres, al ser adoctrinados con las escrituras, tuvieron un encuentro con Dios. Y esos magos, cuando venían siguiendo la estrella del oriente, ya venían bien convencidos lo que venían a ser, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque lo que hicieron fue adorar al Rey, adorar a Jesús. ¿Sí o no? Claro, ellos estudiaban la astrología o la astronomía. Sin embargo, cuando escucharon la palabra de Dios a través de los judíos, ¿qué hicieron, hermanos? Adoraron al Rey. Adoraron al Rey. Por eso yo les digo, no hay que confundir lo uno con lo otro. Dios no está peleado con la astronomía. Él no está peleado con la astronomía. De hecho, ¿qué hizo Dios en el principio, hermanos? ¿No dice la Biblia que Dios puso las dos grandes lumbreras,
el sol, la luna y que Él puso las estrellas, ¿sí o no? ¿Para qué? Dice, para que le sirvan como señal de estaciones. Por eso el pueblo judío, incluso, ¿verdad?, en base a las lunas, pues hasta tenía sus fiestas, hermanos. Sí, o sea, Dios los puso con claridad. Yo no sé si usted ha escuchado, ¿verdad?, que hay muchas personas que en la antigüedad, los que viajaban a través del mar, sí sabían que como no tenían ese telescopio o brújula, sí sabían que también se guiaban por las luces del cielo. Dios no está peleado con eso, hermanos. Pero les reitero, en los días de Daniel había mucha gente astróloga, y ahí metieron a Daniel, por cierto. Daniel 2, versículo 2 dice: e hizo llamar al rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos, Daniel 2:2, para que le explicasen los sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Yo le hago una pregunta para cerrar este paréntesis. ¿Sí o no Dios avergonzó a los magos, a los astrólogos, a los adivinos de Babilonia? ¿Sí o no los avergonzó, hermanos? Claro. Entonces, si los astrólogos me están prediciendo el 2021, ya no es el Espíritu Santo de Dios el que me va a guiar, ahora son los astrólogos. Entonces, ¿por qué no le dijeron con claridad el sueño a Nabucodonosor? ¿Por qué no se lo dijeron, hermanos? Ellos estudiaban perfectamente también los cuerpos celestes. ¿Por qué no se lo dijeron, hermanos? Pero queremos escuchar las palabras de Daniel, hermanos. En Daniel 2:28 no le dijo: te dije que yo soy hijo de Dios, te dije que nomás yo soy el que interpreto y el que digo todo. No, él dijo: pero hay un Dios en los cielos, Daniel 2:28, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Quién es el que sabe qué es lo que va a acontecer próximamente, hermanos? Solo Dios. Dijo Daniel: hay un Dios que conoce y revela todos los misterios. Así es de que, hermanos, usted y yo no nos tenemos que estar preocupando por qué afanosamente qué va a pasar mañana o pasado mañana. Aquí está la Biblia, hermanos. Pero léala con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso mucha gente anda siguiendo tantas cosas, ¿verdad? Entonces, qué importante para nosotros es ser guiado por el Espíritu. Todos los propósitos son revelados en las Escrituras, y su palabra es la que nos produce mantener una comunión directa con Dios. Dice la Biblia en Salmos 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor? Simplemente ten comunión con Dios. Dios es el que te va a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Dios nos habla claramente con su palabra, hermanos, y claramente nos comunicamos a través de la oración, ¿verdad? Otra bendición como templos, hermanos, ahí en Efesios 1:13, otra bendición como templos es que hay bendiciones que recaen en este tiempo, solamente para los hijos de Dios. Hay muchas personas, ¿cuántos han escuchado de algo así de que gente que no obedece a Dios y te dice: gracias a Dios que tengo un carro nuevo, gracias a Dios que tengo un negocio diferente, gracias a Dios que ya tengo una tercera casa? Y sucede que esas personas ni siquiera obedecen a Dios. Hermanos, Dios sí proveyó bendiciones en el presente, pero solamente son para sus hijos, solamente son para los templos del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia ahí en Efesios 1, en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen este verbo, ¿qué nos bendijo, hermanos? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Romanos 15, versículo 27 dice: pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. A Dios le plació, hermanos,
bendecirnos en el presente. Escuche bien algo, cristiano. Hay personas que creen que la vida cristiana se trata nomás en un sufrir y un sufrir y un sufrir, y después de sufrir sigue sufrir. Hermanos, Dios nos dejó bendiciones. Yo sé que hay personas, ¿verdad?, que padecemos más que otros, pero Dios sigue estando con su pueblo. Dios sigue estando con nosotros. ¿Y cómo me lo compruebas, pastor? Con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Para qué queremos más, hermanos? Dice la Biblia también que uno de los beneficios que Dios nos ha dado como templos es que ya nos capacitó con dones espirituales. Y yo no voy a leer todos porque pues no terminaríamos hoy. En 1 Corintios 12, en 1 Corintios 14 y en Romanos 12, te lo dice claramente, hermanos, que usted y yo fuimos llamados para recibir dones espirituales. Ahora, ya vamos a decirlo como resumen. Pastor, así en cortito, ¿qué es lo que hacen los dones espirituales? Sencillo, hermanos. Representan a Dios, glorifican a Dios, dan a conocer a Dios. Cada vez que oramos aquí, no es para que el que puso la mano se lleve la gloria, no es para que el orador se lleve la honra. ¿Saben para qué oramos, hermanos? Para que sea reconocido Dios a través de esas bendiciones. Así de sencillo, hermanos. Entonces, sencillito, ¿para qué recibí dones del Espíritu Santo, pastor? Para que des a conocer a Dios. Como evangelista, como predicador, si te dio el don de sanidad, si te dio el don de lenguas, si te dio el don de hacer milagros. Yo tengo una serie ahí, hermanos. Ahí está en TuYup. Toda una serie de parte por parte de los dones espirituales. Ahí la puede encontrar usted en TuYup. Vaya ahí, hermanos. Pero en pocas palabras es para dar a conocer a Dios. Punto número 4. Como templos de Dios, también debemos alcanzar espiritualidad. Esto se va a poner bien interesante, hermanos. Yo sé, ¿verdad?, que usted es teólogo de la palabra de Dios, pero escúcheme bien, teólogo. Como templos del Espíritu Santo, debemos alcanzar espiritualidad. Escúchame bien, hermano, miren. La persona espiritual es aquella, vayan abriendo su Biblia por favor en Gálatas 5:16. La persona espiritual no obligadamente es el que diezma o el que ofrenda, ¿ok? Que Dios multiplique su ofrenda que usted puso de todo corazón hoy. Escúcheme bien, pero eso no obligadamente es una señal de que usted y yo somos espirituales, ¿eh? Escúchame bien, a ver, pastor, ¿cómo? Ya me enredas aquí. Tú me dices que yo soy templo del Espíritu Santo de Dios y ya me explicaste beneficios. Pero ahora me dices que no soy espiritual. Escúchame bien. Hasta los desperté, qué bueno, ¿eh? La persona espiritual es aquella que camina en el Espíritu, debido que muestra por su vida, en todos sus caminos, planes y decisiones y acciones, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, vamos a leer 2 versos ahí en Gálatas 5. Vamos a leer primero el 16. Dice la Biblia en Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, la palabra andar es un verbo, vamos a decirlo, posiblemente que no lo entiendes completamente, pero miren, andar significa vivir, significa lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo estoy planeando, significa todas mis acciones, todo lo que yo hago. Ese es en el andar, hermanos. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos. Pablo una vez más menciona la palabra andar, porque el andar es el caminar cristiano y ahí encierra toda la vida cristiana. Andad también por el Espíritu. Fíjense lo que dice una versión diferente, escuchen bien, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Yo les dije hace ratito, hermanos, según las Escrituras, el estado espiritual del alma es normal para creyente. ¿Qué quieres decir con eso, pastor? Miren,
Usted y yo nacimos de Dios para ser espirituales. Ahora escucha bien esto. No todos los creyentes nacidos de Dios llegan a ese estado espiritual. Lo vamos a poner en la Biblia, hermanos. Escucha bien, ni siquiera se mantienen una vez que llegamos ahí. ¿Por qué? Porque no es mágico ni automático como muchos piensan. Vamos a darle sustento a lo que acabo de leer yo en 1 Corintios 3, versículo 1. Y se los voy a repetir, hermanos. Miren, no todos los cristianos, están viviendo una vida en el Espíritu. No todos los cristianos son espirituales para acabar pronto. Una vez que llegaste ahí, pastor, ya le pones el cruise control, ¿va? En mi pueblo. ¿Sí va? ¿Sí me entienden o no? ¿El cruise control o no? No, ok, ni modo. Muy bien. Para los que me escuchan en otro país, es un sistema automatizado de un carro. Que cuando tú quieres manejar, voy para Chicago, yo como cristiano voy a 100, ¿va? Voy para Chicago a 100 como cristiano, bueno, ya nomás le pongo ahí el cruise control automatizado y sin meter el pie me lleva a 80. ¿Va? Claro, ya con un ticket de $500, lógicamente, ¿va que sí? Para la gloria de Dios, dicen algunos. ¿Va? Bueno, muchas personas creen que alcanzan la espiritualidad hoy. Hoy te sentiste más espiritual que Adán y Eva. Hoy te sentiste más espiritual que Abraham y Sara o que San Pablo. Y gracias al Señor, no, pues ya alcancé aquí la espiritualidad. Y muchos piensan que es automático, hermanos. Gracias a Dios que usted se está esforzando por llegar a la iglesia. Gracias a Dios que usted está esforzando por leer la Biblia. Gracias a Dios que se está esforzando por orar. Gracias a Dios que está esforzando por amar a su esposo y a sus hijos y viceversa. ¿Saben por qué? Porque esa es la manera que nos vamos a mantener, hermanos. Bueno, vamos a ponerle base a lo que yo dije, hermanos, para que no nos descuidemos. Escúchame bien, usted que es templo del Espíritu Santo. Ha habido muchos descuidos y mucha gente ya se fue para Tarsis. Tomó otro rumbo para acabar pronto. Vamos a leerlo pues. 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Qué te pasa, Pablo? No me ofendas. Yo soy cristiano, yo soy templo del Espíritu. Sí, claro que sí. Y por eso vine a aclararles que no todo el cristiano es espiritual, Corintios, sino como a carnales. Y luego menciona otra palabra, como a niños en Cristo. El plan era hablarles como a gente madura, como a gente en el Señor, gente que obedece, gente que camina con Dios. Pero dice la Biblia, aún eran niños. Y yo quiero que notemos aquí, hermanos, que ser un cristiano carnal es exactamente a ser un cristiano niño. Sí, te reitero, si eres templo del Espíritu Santo de Dios, sí. Pero hay dos maneras de no llegar a la espiritualidad. Punto número 1, hoy viene, le das la vida a Cristo, naciste de Dios, y ¿cómo le vas a pedir una vida en el Espíritu a ese niñito? Si tiene todavía un proceso que caminar. Pero hay gente de 10 y 15 años que se baja del monte del Everest y vive una vida carnal toda su vida cristiana. Voy a explicarles con peritas y manzanas qué significa un niño espiritual y un carnal, para que sepan. Un niño, espiritualmente hablando, es aquel que por su inexperiencia e inmadurez aún no alcanza la espiritualidad. Gloria a ti, cristiano, que tienes 1 año de nacido, eres un niño todavía. Y gracias a Dios que te congregas y lees la Biblia, porque Dios te va a ayudar a alcanzar el Everest, por así decirlo. Ahorita te explico, No se trata no se trata de conquistar el Everest y después bajarte. Vamos por partes. El cristiano carnal
es aquel que por su mal testimonio pierde la espiritualidad. ¿En serio, pastor? Así es, hermanos. Así es. Es decir, unos están en proceso y otros la pisotean. Y eso es lo peor, hermanos. Que ya siendo cristianos de años estemos pisoteando la espiritualidad. El estado espiritual se alcanza, escuchen bien, ojalá y que te lo grabes en tu cuaderno y en tu corazón. El estado espiritual se alcanza por diligencia a la palabra de Dios y teniendo una vida de oración. Te lo voy a repetir. El estado espiritual se alcanza por diligencia, por obediencia a la palabra de Dios y por tener una vida disciplinada en la oración. Así lo vas a alcanzar. Porque ser diligente es aquel que pone interés, esmero, rapidez y eficacia en el cumplimiento de nuestra labor. Pero escucha bien, y se mantiene en ese estado espiritual. Escuchen bien, ya les dije, ¿quieres alcanzar espiritualidad? Obedece la palabra del Señor y no dejes de orar. ¿Quieres alcanzarla? Ok, pero pastor, yo no quiero caerme del monte de Everest, yo quiero quedarme ahí. Escucha bien, hermanos. La espiritualidad se mantiene por la obediencia y juicio voluntario. De eso se trata, de llegar y mantenerse ahí. ¿Por qué les digo esto, mis amados? Miren, ¿cuántas personas han mirado el palo encebado en sus países? Les explico un poquito de mi pueblo. ¿Han escuchado ese famosísimo palo encebado? Bueno, imagínate ahí, ¿no? Las bocinas, ¿no? Imagínate un palo hasta el techo. Allá en México, las personas tienden, ¿verdad?, pues como diversión, levantan un palo, así, vertical, y le echan grasa, wax, pues, para que me entienda usted más rápido. Le echan grasa de punta a punta, hermanos, ¿ok? Y llegan los decididos, ¿va? Ya están ahí, hay regalos arriba. Le ponen sombrero, ropa, varias cositas como regalo. Es divertido ese palo encebado, ¿va? A ver qué día lo hacemos aquí, ¿va? Para que vengan, ¿no? Porque ya muchos no vienen. Como no vienen a la predicación, pues vamos a hacer el palo encebado para que vengan. Bueno, y se sube, ¿no? Y pues el que se siente Sansón, pues se pone abajo, ¿no? Y ahí le va saltando uno más delgadito que el otro y otro más delgadito más para arriba, ¿no? Porque se trata de que sepan por lo menos 3 hombres y un niño. Casi siempre el niño es el que tiene que subir porque imagínate, ¿no? Si son de 8 cilindros, pues es imposible, ¿no? Cargar a 3. Pero, hermanos, miren, el propósito de ese palo es alcanzar los regalos y bajarse. Y bravo, 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 bravo. Les costó subir, ¿no? Bajarse no. Hermanos, en lo espiritual no se trata de que me cueste subir y después nomás agarrarme del palo. Porque muchos cristianos, hermanos, están jugando al súbele y bájale. Imagínate la vida carnal que estamos llevando, cristianos. Sí, o sea, esto es serio, ¿eh? Muchos cristianos están súbele y bájale, súbele y bájale. Hoy no siento ir, hoy no siento perdonar, hoy como que sí sentí amar a mi esposa, hoy me cae bien gordo, imagínate, hermano. Imagínate, mi amado. O sea, yo sé, ¿verdad?, que hay muchas personas que no entienden esta doctrina. Todo aquel que es guiado por el Espíritu es espiritual. Pero la espiritualidad no es una condición fija, ni siquiera es absoluta porque no se puede automatizar o ponerle control, como yo le dije hace ratito, sino debe de admitir un crecimiento día tras día. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13, miren, los pastores, miren, el apostolado, los profetas, los pastores, los maestros y los evangelistas, no estamos aquí, hermanos, no estamos aquí para ser aplaudidos y para llevarnos las fanfarrias, no. Lea por favor todo el capítulo de Efesios 4. Dice que unos fueron apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, si usted tiene un predicador de la sana doctrina, gracias a Dios, porque ese propósito es para que usted crezca, para que usted llegue a la cima del Everest y de ahí crecer, crecer y crecer, y yo me voy a permitir crecer, y yo sé que me dicen ya Gamaliel, pero yo sigo creciendo, ya me dicen el apóstol Pablo, pero yo sigo creciendo, y sí, es un constante crecer todos los días, hermanos. No le hace que te sepas la Biblia verso por verso, no le hace que ya tengas 1 millón de seguidores en las redes de YouTube. Necesitamos crecer, cristianos. Crecer no le hace que ya hayas alcanzado lo que tú consideres lo más alto, hermanos. Pero y después, ¿qué hacemos, verdad? Dice la Biblia en 2 de Pedro 3, 17 al 18. Les voy a poner con la Biblia que todos debemos admitir crecimiento. El cristiano debe de admitir crecimiento. No le hace que seas el pastor de esta iglesia, no le hace. 2 de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, le dice Pedro, sabiendo de antemano, guardaos, escuchen bien, esto es para cristianos porque le está diciendo a los hermanos. 2 de Pedro 3, 17 y 18. Guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yo les dije hace ratito, el cristiano debe admitir crecimiento en su espiritualidad. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, dice, caigáis de la firmeza. Firmeza, dijo, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria y la honra y hasta el día de la eternidad por todos los siglos. Amén. Mis amados, crecer en la gracia y en el conocimiento es una evidencia de la verdadera espiritualidad. Ahora, póngase de pie, por favor. Yo quiero terminar con algo curioso, ¿verdad? Algo que parece que está en las Escrituras casualmente, pero Dios no se equivoca. Todas las menciones que están en las Escrituras son por un propósito, mi amado. Y mire, usted que es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿cuántas personas saben aquí, usted que sabe más Biblia que todos, cuántas menciones ha encontrado usted en la Biblia que somos templos del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí por ahí que sepa? ¿Nadie? Bueno, es una pregunta nomás. Muy bien. Esa mención la encuentra solamente 4 veces en la Biblia, que somos templos del Espíritu Santo. Curiosamente a Pablo le tocó mencionar esas frases. Y quiero recalcar algo bien interesante. Cada vez que Pablo mencionaba esta frase, fue para advertir a los cristianos que no se contaminaran. Cada vez que esa frase de o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo, era para que los cristianos entendieran que usted y yo no somos una morada de Dios para contaminación, cristianos. No. Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿Para qué utiliza el refrigerador? ¿Para tirar la basura? ¿Para qué utiliza usted su armario, su closet? ¿Para qué lo utiliza, hermanos? ¿Para guardar mascotas? El templo del Espíritu Santo de Dios se menciona 4 veces en la Biblia, y se los puedo decir aquí bien rápido. En 2 de Corintios 6, versículo 14, lo acabamos de leer, dice Pablo que no tengamos nada que ver con la incredulidad, con lo malo. Con eso empezamos. Vamos a leerlos bien rápido, para que vean, hermanos, que una de las finalidades que Dios permitió que seamos templos de Él
es no contaminación, hermanos. Cero contaminación. Ahí en el versículo que iniciamos, 2 Corintios 6, 14, dice: no os unáis en yugo desigual con la incredulidad. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia con Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y de ahí en adelante usted ya sabe. Bien rápido, por favor, a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego fíjense la advertencia: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 1 Corintios 6:19, bien rápido. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual teméis de Dios, y que no sois vuestros? Una vez más, hermanos, una vez más Pablo advierte a alejar la contaminación. Por último, Efesios 2:21, por favor. Efesios 2:21. Efesios 2:21. Dice así la Biblia: ¿estamos ahí? En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, hermanos, termino con esto. Un templo es una capilla, es un lugar, ¿verdad?, para que alguien more para siempre. Es un lugar ya, vamos a decirlo, apartado. Y la palabra santo, acuérdense que es la palabra, significa separados para Dios por un propósito. El Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos, hermanos, que usted y yo debemos de vivir en santidad. Ahora, yo no sé a cuántos ya se les olvidó que Dios está con nosotros. Yo no sé a cuántos ya se les olvidó, hermanos. Miren, la presencia del Espíritu Santo, según San Juan 14:16, es para que entendamos que Dios está con nosotros, cristianos. Entendamos que Dios está con nosotros. Dijo Jesús, San Juan 14:16: yo os rogaré y daré otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Dios está con nosotros, cristianos, a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y hay tantas cosas que yo puedo hablar, hermanos, pero vamos a orar. ¿Qué les parece? Ponga su Biblia ahí abajo. Y yo quiero orar pidiéndole la guianza a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios recibe muchísimos títulos en la Biblia, hermanos. Pero vamos a orar. ¿Qué les parece? Y yo voy a ir mencionando las virtudes del Espíritu Santo de Dios. En Hebreos 9:14 la Biblia le llama el Espíritu Eterno. En Efesios 1:13 la Biblia le llama el Espíritu de la promesa. En 2 Corintios 3:3 el Espíritu es llamado el templo del Dios viviente. En 1 de Pedro 1:14 se le llama el Espíritu de gloria. En Romanos 8:9 se le llama el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:15 se le llama el Espíritu de adopción. En San Juan 14:17 se le llama el Espíritu de la verdad. En Romanos 8:2 se le llama el Espíritu de la vida. En Hebreos 10:29 se le llama Espíritu de gracia. En Mateo 10:20 se le llama el Espíritu del Padre.
Y Gálatas 4, versículo 6 le llama el Espíritu del Hijo. Nada más ni nada menos que la misma presencia de Dios morando en nosotros, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios, por morar en nosotros. Señor, yo había escuchado que era el templo del Espíritu. Me habían dicho, Señor, tantas y tantas cosas me habían dicho. Hoy entiendo perfectamente tantas y tantos propósitos por los cuales tú me hiciste templo de tu Espíritu, tu morada, Señor. No soy digno de que tu presencia esté conmigo, pero así te plació, mi Dios. Y gracias por estar conmigo. Hoy entiendo, Señor, que me tengo que esforzar, no me tengo que confiar, no puedo resbalarme, Señor. Quiero alcanzar la espiritualidad como tú nos lo enseñas, Padre, y mantenerme ahí, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, ayudarle a mis hermanos, oh Dios, niños espirituales, a un cristiano carnal, ayudarle, mi Dios, mostrarle por mi vida que yo verdaderamente vivo en el Espíritu. Y gracias, Señor, porque saber que soy templo de tu Espíritu me compromete, pero también tengo vida eterna, Señor. Gracias. Gracias por comprobar que tengo vida eterna, mi Dios. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, la alabanza es para ti, mi Dios. Recibe un aplauso fuerte, apláudele fuerte usted que sale el templo del Espíritu. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Me voy a consagrar para ti, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.